Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Y hay pantallas que muestran lo que el corazón no estaba preparado para ver. Me llamo Mariana Arriaga. Tengo 58 años. Y aquella tarde de sábado, mientras tomaba café en mi sala, descubrí que mi hijo se había casado. No por una llamada, no por una invitación olvidada. Lo descubrí porque una conocida me envió el enlace del video. Mariana, ¿ya viste esto? Abrí el video con manos temblorosas, y ahí estaba él, mi Sebastián, con traje gris oscuro, caminando hacia el altar. Pero no entraba solo, no entraba conmigo, como tantas veces habíamos soñado juntos cuando era niño y me decía, «Mamá, cuando me case, tú vas a entrar conmigo, ¿verdad?» Entraba con ella, con Lorena, su suegra, la madre de Valeria, su ahora esposa. Lorena sonreía amplia, orgullosa, tomada del brazo de mi hijo, y yo estaba ahí, sentada a 300 kilómetros de distancia, viendo todo a través de una pantalla fría. El video tenía más de 5000 reproducciones, comentarios de felicitación, emoticones de corazones, y yo ni siquiera sabía que ese día existía. No lloré de inmediato. El dolor así, el que te quiebra por dentro, no siempre llega con lágrimas. A veces llega con un silencio frío, con las manos quietas, sosteniendo una taza de café que ya no querías beber. Cerré el teléfono. Me quedé mirando la ventana, y entonces entendí algo. Mi hijo no me había olvidado, me había borrado. Antes de que todo se rompiera, hubo años hermosos, años que todavía huelen a pan dulce recién hecho y suenan a risas en el patio. Sebastián nació en una madrugada de febrero. Fue mi único hijo. Su padre, Rodrigo, murió cuando él tenía apenas 7 años. Un accidente de tránsito que nos dejó solas, a mí y a mi niño, aferradas la una al otro como náufragos en medio del mar. Desde entonces fuimos un equipo. Yo trabajaba en una farmacia por las mañanas y daba clases de bordado por las tardes. Él estudiaba, me ayudaba en la cocina, me esperaba con la mesa puesta cuando yo llegaba cansada. Los domingos hacíamos pozole. Él pelaba los granos de maíz mientras yo preparaba la carne. Me contaba todo, sus amigos, sus sueños, sus miedos. Yo le contaba de su padre para que no lo olvidara. «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí», me dijo una vez, con 11 años, abrazándome fuerte después de que lloré en mi cuarto porque no alcanzaba para pagar la luz. Y cumplió. Estudió ingeniería con beca. Consiguió un buen trabajo. Me compró esta casa pequeña, pero digna, donde ahora vivo sola. Me visitaba cada domingo. Me llevaba flores. Me llamaba 2 veces al día. Hasta que conoció a Valeria. Al principio, todo parecía normal. Una muchacha educada, de buena familia. Yo la recibí con los brazos abiertos. Le enseñé mis recetas. Le regalé el anillo de compromiso que había sido de mi suegra. Pero poco a poco, algo cambió. Las visitas de Sebastián se espaciaron. Primero de cada domingo a cada 15 días. Luego una vez al mes. Las llamadas se volvieron más cortas, más frías. «Estoy ocupado, mamá. Valeria y yo tenemos planes. Ya te llamaré después». Yo no dije nada. Una madre aprende a callar para no estorbar. Pensé que era normal, que estaba enamorado, que pronto todo volvería a su lugar. Qué equivocada estaba. La primera grieta no fue un golpe, fue un olvido. Mi cumpleaños número 56. Yo había preparado mole desde el día anterior. Ese mole que a Sebastián le encantaba desde niño. El que hacía con 20 ingredientes diferentes y tardaba horas en el comal. Puse la mesa con el mantel bordado que me regaló mi madre. Compré un pastel pequeño en la panadería de Don Fermín, de 3 leches, su favorito. Eran las 2 de la tarde, luego las 4, luego las 6. El teléfono no sonó. A las 7:30, cuando ya había guardado la comida en el refrigerador y me disponía a apagar las velas que había encendido con ilusión, recibí un mensaje de texto. «Perdón, mamá, se me pasó. Feliz cumpleaños, te quiero». 6 palabras, ni siquiera una llamada. Me senté en la cocina, frente a ese pastel intacto, y algo dentro de mí se quebró silenciosamente. No de rabia, de tristeza, de ese tipo de tristeza que te hace preguntarte en qué momento dejaste de importar. 2 semanas después, lo llamé para preguntarle si vendría el domingo. Necesitaba su ayuda para cambiar un foco del pasillo que yo no alcanzaba. «No puedo, mamá. Vamos a casa de los papás de Valeria. Es el cumpleaños de Lorena».
Lorena, su suegra. Para ella sí había tiempo. «Está bien, hijo», le dije con la voz más firme que pude. «Salúdala de mi parte». Colgué. Me quedé mirando ese foco fundido. Y lo dejé así, como un recordatorio de que hay cosas que una ya no puede alcanzar sola. Los meses siguientes fueron peores. En Navidad, Sebastián llegó apenas 1 hora a mi casa. Valeria se quedó en el coche, enviando mensajes. Él comió deprisa, me dio un abrazo rápido y se fue diciendo que tenían cena en casa de los suegros. «Es que la familia de Valeria es muy unida, mamá. Hacen una cena grande con todos los tíos, los primos, ya sabes». Sí, ya sabía. Sabía que yo ya no era parte de esa ecuación. En febrero, llamé para invitarlo a comer por el aniversario de la muerte de su padre, una fecha que siempre habíamos guardado juntos, con respeto y amor. «Ay, mamá, es que ese día Valeria y yo tenemos una boda. Es de un primo de ella. Ya compramos regalo y todo». Ahí fue cuando sentí que algo más que una grieta se había abierto. Era un abismo, y yo estaba del lado equivocado. Intenté hablar con él. Una tarde lo llamé, y con mucho cuidado, con toda la delicadeza que una madre puede tener, le dije: «Sebastián, mi amor, siento que ya no nos vemos como antes. ¿Pasa algo? ¿Hice algo que te molestara?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «No, mamá, no pasa nada. Es que ya no soy un niño. Tengo mi vida, mi pareja. Tienes que entender eso». «Lo entiendo, hijo. Pero, mamá, no empieces. No quiero que hagas esto difícil». «¿Hacer qué difícil? ¿Extrañarlo? ¿Amarlo?» «Está bien», susurré. «Perdóname». Y colgué antes de que él escuchara mi llanto. Pasaron 3 meses sin verlo. 3 meses en los que las llamadas se redujeron a mensajes esporádicos. «Hola, mamá, ¿todo bien? Besitos». Así, frío. Así, distante. A veces me pregunto, ¿cuándo perdí a mi hijo? ¿Fue un día específico o fue un desgaste lento, como el agua que desgasta la piedra sin que nadie lo note? Yo seguía mandándole mensajes. «Buenos días. Que duermas bien. Cuídate mucho», como si con esas palabras pudiera mantener vivo el hilo que nos unía. Él respondía con emojis, un corazón, una carita sonriente, pero ya no había voz. Ya no había presencia, ya no había tiempo para mí. Una tarde, navegando en redes sociales, algo que casi nunca hacía, vi una foto de Valeria con su madre. Estaban en un spa. La descripción decía: «Mi mejor amiga, mi cómplice, mi todo. Te amo, mamá Lorena». Y en los comentarios, Sebastián había escrito: «Las 2 mujeres más importantes de mi vida». Cerré la aplicación. Apagué el teléfono. Y me quedé sentada en el sillón, en esa casa que él me había regalado y que ahora se sentía demasiado grande y demasiado vacía. A veces confiamos demasiado en quien no debemos, o quizá confiamos demasiado en que el amor que damos será suficiente para no ser olvidadas. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Hay una mentira que nos decimos las madres cuando empezamos a perder a nuestros hijos. Es solo una etapa. Ya pasará. Yo me la repetí durante meses. Cada vez que Sebastián cancelaba una visita, yo me decía: «Está ocupado, es normal». Cada vez que no contestaba mis llamadas y respondía horas después con un mensaje escueto, yo pensaba: «Está trabajando mucho, tiene responsabilidades». Cada vez que veía fotos de él en casa de Lorena y su familia, celebrando cumpleaños, cenas, reuniones a las que yo nunca era invitada, yo me convencía: «No quiere hacerme viajar tanto, me cuida». La negación es una droga dulce. Te adormece, te protege, te permite seguir funcionando mientras todo se desmorona. Pero hubo señales. Claro que las hubo. Un día, limpiando mi teléfono, encontré viejos mensajes de Sebastián. De 2 años atrás, cuando todavía me escribía párrafos largos contándome su día. Cuando todavía me mandaba fotos de su comida diciendo: «No sabe como la tuya, mamá». Cuando todavía terminaba cada mensaje con: «Te amo mucho». Los leí todos, uno por uno. Y luego miré los mensajes recientes. Ok, luego hablamos. ¿Qué había cambiado? ¿En qué momento mi hijo, ese niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, ese joven que me abrazaba fuerte cada vez que se despedía, se había convertido en un extraño educado que me trataba con la cortesía fría que se le tiene a una tía lejana?
Intenté acercarme de otras formas. Le mandaba fotos de recetas que preparaba. Hice el pollo que te gusta, mi amor. Ojalá pudieras venir a probarlo. Él respondía: se ve rico, mamá, saludos. Le preguntaba por su trabajo, por sus proyectos. Él respondía con monosílabos: bien, todo bien. Sí. Le mandaba mensajes de buenos días con frases motivadoras. A veces ni siquiera los abría. Una tarde de abril, armándome de valor, le marqué. Necesitaba escuchar su voz, aunque fuera por 5 minutos. Bueno, hijo, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Hola, mamá, ¿todo bien? Oye, estoy en una junta. ¿Te puedo llamar al rato? Sí, claro, mi amor, sin problema. Nunca llamó de vuelta. 3 días después lo intenté de nuevo. Sebastián, hijo, ¿tienes un momentito? Dime, mamá, rápido porque voy saliendo. Quería saber si quizá este fin de semana podrías venir. Hornearé tu pastel favorito. Podríamos platicar, como antes. Silencio. Mamá, es que este fin vamos a ir a Cuernavaca. Los papás de Valeria rentaron una casa. Va toda la familia. Ah, qué bien, hijo. Que se diviertan. Gracias. Te mando fotos. Sí, mándamelas. Colgué. Me senté en el borde de mi cama. Y ahí, sola, en esa habitación donde tantas veces lo había arrullado de bebé, donde lo había consolado de adolescente, donde habíamos platicado de todo cuando él ya era un hombre, me pregunté: ¿qué hice mal? Repasé cada momento, cada decisión, cada palabra. ¿Fui demasiado presente? ¿Fui demasiado ausente? ¿Le di demasiado amor? ¿Le exigí demasiada atención? ¿Qué parte de ser madre había hecho tan mal que mi hijo ahora prefería cualquier plan, cualquier persona, antes que estar conmigo? Empecé a culparme. Quizá fui muy intensa, quizá lo asfixié con mi amor, quizá debí dejarlo ir antes, darle más espacio, no llamarlo tanto. Entonces decidí hacer exactamente eso, darle espacio. Dejé de llamarlo todos los días, dejé de mandar mensajes de buenos días, dejé de preguntar cuándo vendría. Pensé: si no insisto, si me hago a un lado, él volverá solo, se dará cuenta de que me extraña. Pasó una semana, silencio. Pasaron 2 semanas, nada. Al mes, fue él quien me mandó un mensaje. Hola, mamá, ¿todo bien? No has escrito. Me preocupé. El corazón me dio un vuelco. ¿Ves? Sí me extraña, pensé. Sí, mi amor, todo bien. Solo no quería molestarte. Sé que estás ocupado. No molestas, mamá. Ya sabes que te quiero. Luego te llamo, ¿sí? No llamó. Fue entonces cuando entendí algo terrible. Mi silencio no lo hizo extrañarme. Solo le dio tranquilidad de conciencia. Ahora podía decirse a sí mismo: hablé con mi mamá. Todo está bien. Ya cumplí. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Mayo llegó con lluvias ligeras. Yo seguía esperando, seguía disculpando, seguía diciéndome que todo era normal, que así eran las cosas cuando los hijos formaban su propia familia. Pero una parte de mí, muy profunda, muy escondida, empezaba a saber la verdad. No era normal que un hijo dejara de ver a su madre. No era normal que en 6 meses hubiera venido a mi casa solo 2 veces, y ambas de paso, con prisa, con el coche encendido. No era normal que yo conociera más de su vida por sus redes sociales que por sus palabras. Una noche, antes de dormir, tomé mi teléfono y abrí nuestra conversación. Subí, y subí, y subí. Busqué el último «te amo» que me había dicho sin que yo lo dijera primero. Tuve que retroceder 8 meses. Cerré los ojos, abracé mi almohada, y por primera vez admití lo que llevaba meses negando. Había perdido a mi hijo, y ni siquiera sabía por qué. La verdad nunca llega de golpe. Llega en pedazos, como un rompecabezas que vas armando sin querer, hasta que un día ves la imagen completa y desearías no haberla visto nunca. El primer pedazo llegó en junio. Yo había ido al supermercado, ese grande que está en la plaza comercial del centro. Estaba eligiendo jitomates cuando escuché una voz conocida. «No, suegra, de verdad, no se preocupe. Sebastián y yo ya decidimos que la boda será solo con la familia más cercana. Algo íntimo, ¿sabe?» Me quedé congelada detrás de la columna de verduras. Era Valeria. Estaba con 2 mujeres mayores, quizá tías o conocidas de su familia. ¿Y tu suegra?
¿La mamá de Sebastián?, preguntó una de ellas. Valeria soltó una risita incómoda. Ay, pues, ella vive lejos, y es un poco complicada. Mi mamá dice que es mejor no crear conflictos. Ya sabe cómo son las suegras a veces. Mejor cada quien en su lugar. Las tres mujeres rieron. Yo apreté el jitomate que tenía en la mano hasta que sentí cómo se reventaba entre mis dedos. El jugo me escurrió por los dedos como sangre. ¿Complicada? ¿Yo? Dejé el carrito abandonado y salí de ahí. Manejé a casa con las manos temblando, con el pecho ardiendo, con 1000 preguntas golpeándome la cabeza. ¿Boda? ¿Qué boda? Sebastián no me había dicho nada. Nada. Esperé 2 días, 3, una semana. Pensé, seguro me lo va a decir. Seguro me lo está preparando como sorpresa. Nada. Entonces, reuniendo todo el valor que tenía, lo llamé. Hijo, ¿podemos platicar? Claro, mamá. Dime. Es que, bueno, me enteré de algo y quiero que tú me lo confirmes. ¿Es cierto que te vas a casar? Silencio largo. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Mamá? ¿Quién te dijo? Eso no importa. ¿Es cierto? Suspiró. Sí, sí, mamá. Valeria y yo vamos a casarnos, pero todavía no es oficial. Apenas estamos viendo fechas y... Bueno, te iba a decir. ¿Cuándo? ¿Cuándo me ibas a decir, Sebastián? Pues pronto. Es que todo ha sido muy rápido y... ¿Cuándo es la boda? Otro silencio. En agosto. Pero es algo pequeño, mamá. Nada formal. Solo lo más cercano. Agosto. Faltaban 2 meses. 2 meses, y él no había tenido tiempo de decirle a su madre que se casaba. Entiendo, dije con la voz más firme que pude. Felicidades, hijo. Espero mi invitación. Sí, mamá. Claro. Luego hablamos de eso, ¿sí? Colgué antes de que él notara que estaba llorando. Luego hablamos de eso, como si fuera un trámite pendiente, como si invitar a tu madre a tu boda fuera algo que se hace luego, cuando haya tiempo, cuando sea conveniente. Pasaron las semanas. Junio se convirtió en julio. Yo esperaba esa invitación que nunca llegó. No me atrevía a preguntar de nuevo. Tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de escuchar que no era bienvenida, que era complicada, que mi presencia crearía conflictos. Entonces empecé a hacer algo que nunca había hecho. Investigar. Revisé las redes sociales de Valeria. Estaban privadas, pero las de Lorena no. Lorena compartía todo públicamente. Y ahí estaba. Fotos de pruebas de vestido con Valeria. Fotos de arreglos florales. Fotos de un salón elegante con la descripción, ultimando detalles para el día más importante de mi princesa. Su princesa. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada. Seguí bajando por su perfil y encontré algo más. Una foto de hacía 3 semanas. Lorena, Valeria y Sebastián, sentados en un restaurante elegante, brindando con copas de vino. La descripción decía, celebrando con mi hijo del corazón y mi hija hermosa. Que Dios los bendiga siempre. Nuestra familia crece. Nuestro hijo del corazón, nuestra familia. Yo no estaba en esa foto. Yo no estaba en esa familia. Llamé a mi hermana Beatriz. Ella vive en Guadalajara. Es la única persona con la que siempre he podido hablar de todo. Betty, creo que mi hijo se va a casar y no me va a invitar. Me escuchó llorar durante 20 minutos. Luego, con esa voz firme que siempre tuvo, me dijo, Mariana, tienes que hablar con él, de frente, sin miedo. Eres su madre, mereces respeto. ¿Y si me dice que no quiere que vaya? Entonces sabrás la verdad. Y la verdad duele, pero libera. Esa noche no dormí. Escribí y borré 1000 mensajes a Sebastián. Todos empezaban igual. Hijo, necesito que hablemos. Pero ninguno se sentía correcto. Ninguno parecía expresar el tamaño del dolor que llevaba dentro. A la mañana siguiente decidí ir directo, sin avisar, a su departamento. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces. Nadie abrió. Esperé en el coche frente al edificio. 2 horas, 3 horas. A las 4 de la tarde los vi llegar. Sebastián y Valeria, cargando bolsas de una tienda de decoración. Venían riéndose, tomados de la mano. Bajé del coche. Sebastián. Él se detuvo en seco. El rostro se le descompuso. «Mamá, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar». Valeria me miró con frialdad. No dijo hola. No sonrió.
Solo apretó más fuerte la mano de Sebastián. ¿Ahorita? ¿Es que vamos a...? Sí, ahorita. Subimos al departamento. Valeria se metió a la recámara y cerró la puerta con fuerza. Sebastián se quedó de pie en la sala. No me ofreció sentarme. No me ofreció agua. Se cruzó de brazos y me miró con una mezcla de incomodidad y molestia. Dime, mamá, ¿por qué no me has invitado a tu boda? Bajó la mirada. Mamá, es complicado. ¿Complicado? Soy tu madre, Sebastián. ¿Qué es tan complicado? Es que Valeria y yo queremos algo pequeño, muy íntimo, y su familia es muy unida, tienen tradiciones. Y tú vives lejos y... Deja de dar vueltas. ¿Me estás diciendo que no estoy invitada? Se pasó las manos por el cabello, se mordió el labio, y luego, con una voz que apenas reconocí, dijo: No quiero que haya problemas, mamá. Valeria y su mamá ya planearon todo. Y yo no quiero conflictos en mi día. ¿Conflictos? ¿Qué conflictos puedo causar yo? No lo sé, mamá, pero últimamente siento que cualquier cosa que hago te molesta, que siempre quieres más atención, que siempre estás presionándome. Me quedé sin aire. ¿Presionándote? Hijo, yo solo quiero verte, solo quiero ser parte de tu vida. Y eres parte, mamá. Pero no puedes seguir siendo el centro. Ya tengo mi vida, mi familia. Esa palabra me atravesó el pecho como un cuchillo. Familia. Yo ya no era su familia. Entiendo, susurré. Perdóname por molestarte. Caminé hacia la puerta. Las piernas apenas me sostenían. Mamá, espera. No, Sebastián, está bien. Disfruta tu boda. Disfruta tu familia. Salí de ahí. Bajé las escaleras porque no quería esperar el elevador. No quería que nadie me viera llorar. Subí al coche. Cerré la puerta. Y ahí, sola, en el estacionamiento de ese edificio donde vivía el hijo que crié sola, el hijo por el que sacrifiqué todo, grité. Grité hasta que me dolió la garganta. Porque ese día entendí que no había perdido a mi hijo. Me lo habían quitado. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Me encerraba en casa. No contestaba llamadas. Apenas comía. Me la pasaba sentada en el sillón, mirando las fotos viejas de Sebastián, de cuando era bebé, de cuando dio sus primeros pasos, de su graduación, de cuando me abrazaba fuerte y me decía: «Eres la mejor mamá del mundo». ¿En qué momento ese niño se había convertido en un hombre que me trataba como un estorbo? Mi hermana Beatriz me llamaba todos los días. «Mariana, tienes que reaccionar. No puedes dejar que esto te destruya». Ya me destruyó, Betty. Ya no me queda nada. Te quedas tú. Y eso es suficiente. Pero no se sentía suficiente. Nada se sentía suficiente. Una semana antes de la boda a la que yo no estaba invitada, recibí un mensaje de un número desconocido. «Señora Mariana, soy Lucía. Trabajé con Sebastián hace 2 años. No sé si me recuerda». Sí la recordaba. Una chica joven, ingeniera como mi hijo. Habíamos coincidido una vez en una cena de la empresa. «Lucía, claro. ¿Cómo estás?» «Bien, señora. Le escribo porque... no sé si deba, pero siento que usted tiene derecho a saber algo». El corazón me dio un vuelco. ¿Saber qué? Sobre Sebastián y Valeria. Sobre cómo empezó todo. Me senté en el borde de la cama. Las manos me temblaban sosteniendo el teléfono. «Cuéntame, por favor». Lucía suspiró del otro lado. Sebastián salía con Andrea. ¿La recuerda? Su novia de la universidad. Estuvieron juntos como 4 años. Sí la recordaba. Andrea era dulce, sencilla, estudiosa. Yo la quería mucho. Un día Sebastián me dijo que habían terminado, pero nunca me dio detalles. Pensé que simplemente no funcionó. La recuerdo. Bueno, pues... Sebastián dejó a Andrea por Valeria, pero no fue algo limpio. Valeria trabajaba en el mismo edificio que nosotros. Era secretaria en otra empresa del mismo piso. Y desde que llegó, empezó a buscar a Sebastián. Le mandaba cafés a su escritorio. Le dejaba notitas. Lo invitaba a comer. Todo mundo en la oficina lo notaba. Mi estómago se apretó. ¿Y Sebastián? Al principio se hacía el desentendido, pero Valeria es insistente, muy insistente. Y un día, en una fiesta de la oficina, los vimos besándose. Sebastián todavía estaba con Andrea. Cuando Andrea se enteró, fue horrible. Lloró en la oficina. Le reclamó a Sebastián. Pero él ya estaba como hipnotizado con Valeria. ¿Hipnotizado? Sí. Es que Valeria es muy manipuladora. No sé cómo explicarlo. Sabía exactamente qué decir,
cómo actuar. Y cuando Sebastián empezó a salir con ella, todo cambió. Se alejó de sus amigos, dejó de ir a nuestras reuniones, renunció al trabajo poco después. Valeria lo convenció de que buscara un mejor puesto, uno que ganara más. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Y hay algo más, señora Mariana. Algo que escuché hace poco por una amiga que conoce a alguien cercano a la familia de Valeria. ¿Qué cosa? Lorena, la mamá de Valeria. Ella ha estado casada 3 veces. Y las 3 veces logró quedarse con las casas, los negocios, todo. Dicen que es muy inteligente para manipular situaciones a su favor, y que Valeria aprendió de ella. De hecho, el segundo esposo de Lorena tenía un hijo, y ese hijo también se alejó de su padre después de que su papá se casó con Lorena. Hubo problemas de herencia, pleitos. Fue feo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué me cuentas esto, Lucía? Porque Sebastián no es mala persona, pero está cegado. Y porque me acordé de usted, de cómo Sebastián hablaba de usted con tanto amor. Decía que era su héroe, que todo lo que tenía era gracias a usted. Y cuando me enteré de que se iba a casar y que usted no sabía nada, me pareció muy raro, muy fuera de lugar, y pensé que alguien debía decirle la verdad. Gracias, Lucía. De verdad, gracias. Colgué. Me quedé sentada ahí, procesando todo. Todo empezaba a tener sentido. El alejamiento, las excusas, la nueva familia. No era solo que Sebastián se hubiera enamorado, era que lo habían trabajado, lenta y metódicamente, para reemplazarme. Esa noche no pude dormir. Pensé en llamar a Sebastián, en contarle lo que había descubierto, pero sabía que no me creería. Me diría que estaba inventando cosas, que estaba celosa, que era complicada. Al día siguiente, mientras tomaba café en la cocina, recordé algo. Andrea, la exnovia de Sebastián. Yo tenía su número guardado. De cuando ella y Sebastián estaban juntos y me mandaba felicitaciones en mi cumpleaños. Le escribí: Andrea, soy Mariana, la mamá de Sebastián. Sé que hace mucho que no hablamos. ¿Podríamos platicar? Respondió en menos de 1 hora. Señora Mariana, claro que sí. ¿Quiere que nos veamos? Quedamos de vernos en una cafetería al día siguiente. Andrea llegó puntual. Seguía siendo esa chica linda, de ojos tristes que yo recordaba. Nos abrazamos, pedimos café. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, señora. Mejor. Aunque no voy a mentirle, lo de Sebastián me dolió mucho, mucho. Cuéntame qué pasó, por favor. Y Andrea me contó todo. Me contó cómo Valeria se metió entre ellos, cómo empezó a mandarle mensajes a Sebastián, cómo lo convenció de que ella, Andrea, no era suficiente para él, que merecía a alguien de otro nivel. Sebastián cambió de la noche a la mañana, señora Mariana. De pronto todo lo que yo hacía le parecía poco, que cocinaba mal, que no me arreglaba suficiente, que no tenía ambiciones. Y mientras me decía eso, Valeria le mandaba fotos arreglada, con vestidos caros, en restaurantes elegantes. Le hablaba de viajes, de proyectos, lo hacía sentir como alguien importante. ¿Y qué pasó con su relación? Un día encontré mensajes entre ellos, cosas que me partieron el corazón. Sebastián le decía que yo era demasiado simple, que necesitaba a alguien que lo impulsara a crecer. Le decía que se sentía atrapado conmigo. Cuando lo confronté, me dijo que yo era dramática, que eran solo mensajes. Pero 2 semanas después me terminó, por mensaje, después de 4 años. Andrea limpió una lágrima que le caía por la mejilla. Señora Mariana, yo amaba a Sebastián, de verdad, y sé que él me amaba. Pero Valeria, ella sabía lo que hacía, y no solo ella. Conocí a Lorena una vez, cuando fui a una cena con Sebastián, y esa mujer me miró de arriba a abajo y me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le dije que era maestra de primaria, soltó una risita y dijo: «Qué lindo, un trabajo tan noble, aunque no muy redituable, ¿verdad?». Me hizo sentir tan pequeña. Y luego le dijo a Sebastián enfrente de mí: «Mijito, asegúrate de encontrar a alguien que esté a tu altura». Lo dijo sonriendo, como si fuera un consejo de madre. Cerré los ojos. Sentí rabia, una rabia profunda. «¿Y nunca le dijiste nada a Sebastián?». «Sí». Le dije que su suegra era grosera y él me dijo que yo era exagerada, que Lorena solo era directa, que no fuera tan susceptible. Ahí fue cuando entendí que lo había perdido.
porque prefería defender a una mujer que acababa de conocer antes que a mí, que había estado con él en las buenas y en las malas. Andrea tomó mi mano sobre la mesa. Señora Mariana, sé por qué está aquí, y lamento mucho lo que le están haciendo. Sebastián me habló tanto de usted. Me contó cómo lo crió sola, cómo trabajaba 2 turnos para que él estudiara, cómo siempre fue su apoyo. Y ver cómo ahora la trata, me parte el alma, porque sé que no es él, es lo que le han metido en la cabeza. Nos quedamos en esa cafetería casi 2 horas. Andrea me contó más cosas. Cómo Lorena siempre hablaba mal de las exparejas de los novios de sus hijas. Cómo manipulaba situaciones para quedar siempre como la víctima o la heroína. Cómo Valeria había cortado lazos con varias amigas que no la apoyaban en su relación con Sebastián. Cuando salí de ahí, ya no tenía dudas. Mi hijo no me había olvidado. Mi hijo estaba siendo manipulado, y yo tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cómo le abres los ojos a alguien que no quiere ver? Esa noche, sentada en mi sala, miré la foto de Sebastián que tenía en la repisa, esa donde sonríe con su traje de graduación, abrazándome fuerte. Y tomé una decisión. No iba a rogar, no iba a suplicar, no iba a humillarme más, pero tampoco iba a quedarme callada. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de claridad y tormento. Por un lado, finalmente entendía lo que estaba pasando. No era yo. No había sido yo. No era complicada, ni invasiva, ni dramática como Sebastián me había hecho sentir. Era una estrategia calculada para sacarme del camino. Por otro lado, esa claridad no aliviaba el dolor. Al contrario, dolía más, porque ahora sabía que mi hijo no solo se había alejado, se lo habían llevado, y lo peor era que él no lo veía. Pasé 2 noches sin dormir, pensando qué hacer. Podía llamar a Sebastián y contarle todo lo que había descubierto, pero sabía que no me creería. Me diría que estaba inventando cosas, que estaba celosa de Valeria, que Andrea y Lucía solo querían causar problemas. Podía presentarme el día de la boda sin invitación, hacer un escándalo, exigir mi lugar como madre, pero eso solo confirmaría lo que Valeria y Lorena ya le habían dicho sobre mí, que era conflictiva, que arruinaba los momentos importantes, que era mejor mantenerme lejos. O podía irme en silencio, dejar que todo pasara, aceptar que había perdido a mi hijo y seguir adelante. Ninguna opción se sentía correcta. Fue mi hermana Beatriz quien me dio la respuesta. Mariana, escúchame bien. Si te vas en silencio, nunca sabrás si pudiste hacer algo. Siempre te preguntarás, ¿y si hubiera hablado? Pero si hablas y él no te escucha, al menos sabrás que lo intentaste. Y podrás vivir con eso. Tenía razón. Decidí escribirle una carta, no un mensaje, no un audio. Una carta escrita a mano, de esas que tardan, de esas que duelen escribir porque cada palabra sale del alma. Me senté en la mesa del comedor con papel y pluma, y empecé. Sebastián, mi amor, no sé si leerás esta carta, no sé si llegará a tus manos o si Valeria la interceptará antes, pero necesito escribirla. Necesito decirte lo que llevo guardado en el pecho y que me está asfixiando. Hace 28 años nació el amor de mi vida. Eras tú. Llegaste una madrugada de febrero, chiquito y arrugado, llorando con fuerza. Y yo, que tenía tanto miedo de no saber ser madre, te cargué y supe que haría cualquier cosa por ti. Lo que fuera. Cuando tu papá murió, el mundo se me cayó encima. Pero tú estabas ahí, y me aferré a ti como a un salvavidas. Trabajé doble turno para que nunca te faltara nada. Lloré en silencio para que no me vieras triste. Guardé mi cansancio, mi soledad, mi miedo, porque lo más importante eras tú. Te vi crecer. Te vi convertirte en un hombre bueno, trabajador, cariñoso. Y me sentí orgullosa, tan orgullosa. Pensé, lo logré. Mi hijo salió adelante. Pero algo pasó, Sebastián. Algo que todavía no entiendo del todo. De pronto dejaste de llamar, dejaste de venir. Tus palabras se volvieron frías, tus visitas una obligación. Y yo, que siempre fui tu confidente, me convertí en una molestia. Me dijiste que era normal, que tenías tu vida, y traté de entenderlo. De verdad lo intenté. Me callé. Me hice a un lado. Dejé de insistir, porque no quería ser la madre pesada, la madre que no suelta. Pero luego me enteré de que te casabas. No por ti,
por un comentario que escuché en el supermercado. Y esperé que me lo dijeras, que me invitaras, que recordaras que existo, y no pasó. Fui a tu casa a buscarte, a preguntarte, y me dijiste que no querías conflictos, que tu boda era algo íntimo, que Valeria y su familia ya tenían todo planeado. Hijo, ¿en qué momento me convertí en un conflicto? ¿En qué momento dejé de ser tu familia? He pensado mucho en esto, y he hablado con personas que te conocen, personas que te quieren, y me han contado cosas que me duelen, pero que también me hacen entender. No te culpo, Sebastián, no te culpo de nada, porque sé que cuando alguien sabe exactamente qué decir, cómo hacerte sentir especial, cómo convencerte de que mereces más, es fácil creerle. Es fácil empezar a ver tu vida pasada como algo pequeño, y a las personas que estuvieron ahí como obstáculos. Valeria es inteligente, su madre también, y sé que te hacen sentir importante, exitoso, parte de algo grande. No voy a hablar mal de ellas porque no me corresponde juzgar, pero sí quiero que sepas algo. Yo nunca te voy a pedir que elijas entre ellas y yo, porque una madre que ama de verdad no pone esas condiciones, pero tampoco voy a rogar por un lugar en tu vida, porque una madre que se respeta no mendiga amor. Si decides que tu camino está con ellas y que yo ya no tengo espacio ahí, lo aceptaré. Me dolerá todos los días de mi vida, pero lo aceptaré, porque te amo. Y amar también es soltar cuando ya no te quieren sostener. Solo quiero que sepas algo, hijo, algo que nunca olvides. El día que me necesites, aquí voy a estar. El día que te des cuenta de que te equivocaste, aquí voy a estar. El día que todo se derrumbe y no sepas a dónde ir, aquí voy a estar. Porque eso es lo que hacen las madres. Esperan, perdonan, aman sin condiciones. Disfruta tu boda, mi amor. Disfruta tu nueva familia. Sé feliz. Aunque yo no esté ahí, mi corazón sí estará. Bendiciendo cada paso que des. Deseando que la vida te dé todo lo que mereces. Y si algún día tienes hijos, vas a entender. Vas a entender este dolor que hoy te estoy escribiendo. Y espero que ese día no sea demasiado tarde para volver a encontrarnos. Te amo, hijo. Siempre, sin importar nada. Tu mamá, Mariana. Terminé de escribir con las lágrimas cayéndome por las mejillas. Doblé la carta, la metí en un sobre, escribí su dirección con mano temblorosa y fui al correo. Pagué el envío certificado, para asegurarme de que llegaría, de que alguien tendría que firmar de recibido. Cuando salí de ahí, sentí como si hubiera dejado un pedazo de mi alma en ese sobre. Pasaron 3 días. Sebastián no llamó, no escribió, nada. El sábado era la boda. Yo me quedé en casa, puse el teléfono en silencio, me preparé un té de manzanilla, me senté en el sillón, y a las 5 de la tarde, cuando calculé que sería la hora de la ceremonia, cerré los ojos y recé. Recé por mi hijo, por su felicidad, por su futuro. Y también recé por mí, por fortaleza, por paz, por capacidad de soltar. El domingo por la mañana desperté con una notificación en el teléfono. Una amiga de Monterrey, Claudia, me había etiquetado en Facebook. Y Mariana Arriaga. ¿Viste esto? Era un enlace. El video de la boda. Mi corazón se detuvo. Pero algo en mí, algo masoquista y necesitado de verdad, me hizo darle clic. La pantalla se llenó de imágenes. Música de violines. Un jardín hermoso decorado con flores blancas. Invitados elegantes. Y ahí, caminando hacia el altar, mi hijo, con traje gris oscuro, guapo, serio, emocionado. Del brazo de Lorena, no de mí, de ella. Lorena llevaba un vestido azul marino, elegante, sobrio. Sonreía amplia, saludando a los invitados como si fuera la protagonista. Sebastián la miraba con cariño, con respeto. Llegaron al altar. El sacerdote dijo algo que no alcancé a escuchar porque el sonido del video estaba mal, pero vi cómo Lorena le daba un beso en la mejilla a mi hijo, cómo él le agradeció con un abrazo largo. Y luego Valeria entró, hermosa, radiante, del brazo de su padre. La ceremonia continuó. Los votos, los anillos, el beso. Y yo, sentada en mi sala, a 300 kilómetros de distancia, mirando todo a través de una pantalla, me di cuenta de algo terrible. Yo no había sido olvidada. Yo había sido reemplazada. Lorena había ocupado mi lugar, literalmente.
Y Sebastián lo había permitido. Más que eso, lo había querido. Cerré el video. Dejé el teléfono en la mesa. Me levanté y caminé al patio. Hacía sol. Los pájaros cantaban. El día era hermoso. Pero para mí, el mundo se había apagado. Esa noche recibí un mensaje de Sebastián. Mamá, recibí tu carta. Gracias, pero creo que exageraste muchas cosas. Valeria y su familia me han tratado muy bien. No entiendo por qué no puedes alegrarte por mí. Lorena entró conmigo al altar porque fue un gesto simbólico. Ella ha sido muy importante en esta etapa de mi vida. Espero que lo entiendas. Te mando fotos de la boda. Ojalá algún día puedas conocer realmente a Valeria y dejar atrás los prejuicios. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un clavo. Exageré. No puedo alegrarme. Prejuicios. Así era como me veía ahora. Como una mujer amargada que no sabía soltar. Como un problema que había que tolerar. No respondí. ¿Qué podía decir? Dejé el teléfono en la mesita de noche. Me acosté en la cama. Y ahí, en la oscuridad de mi cuarto, entendí algo fundamental. Había perdido la batalla, pero no la guerra. Porque el tiempo, ese juez silencioso que todo lo ve y todo lo sabe, tarde o temprano pondría las cosas en su lugar. Yo solo tenía que esperar y confiar en que la vida cobra sus deudas. Siempre las cobra. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días después de la boda fueron extraños. No lloré más. Era como si mi cuerpo ya no tuviera más lágrimas que dar. Me sentía vacía, pero también extrañamente tranquila, como cuando termina una tormenta y todo queda en silencio. Me dediqué a mi rutina. Me levantaba temprano, hacía ejercicio, cuidaba mis plantas en el patio. Leía, bordaba, visitaba a mis vecinas, iba a misa los domingos. Desde afuera parecía que estaba bien, que lo había superado, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma Mariana que rogaba por una llamada. Ya no era la madre que se culpaba por todo. Ya no era la mujer que esperaba migajas de atención. Había entendido algo profundo, algo que solo se entiende después de tocar fondo. No puedes obligar a nadie a amarte, ni siquiera a tu hijo. Y también había entendido otra cosa. Soltar no significa dejar de amar, significa dejar de sufrir. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. Sebastián no llamó. Yo tampoco. Vi en sus redes sociales, porque una no deja de ser madre, aunque duela, fotos de la luna de miel. Cancún, playas, cenas románticas, sonrisas. En todas las fotos estaba Valeria, y en muchas también Lorena. Sí, Lorena había ido con ellos a la luna de miel. Los comentarios decían cosas como: «¡Qué linda familia! ¡Qué suerte tener una suegra tan cool! Las mejores vacaciones». Yo cerré la aplicación y no volví a abrirla. Fue en esos días de silencio cuando empecé a pensar con claridad. No con dolor, no con rabia, con claridad. Repasé todo lo que había pasado, las señales, los cambios, las palabras de Lucía, las palabras de Andrea, la frialdad de Valeria, la manipulación de Lorena, y entendí algo que me heló la sangre. Esto no terminaría bien. No porque yo lo deseara, no porque yo quisiera venganza, sino porque las cosas construidas sobre mentiras y manipulación siempre se derrumban. Tarde o temprano, Lorena había hecho esto antes, con sus exparejas, con el hijo de su segundo esposo. Ahora lo hacía con mi hijo, y Valeria estaba aprendiendo el mismo juego. ¿Cuánto tiempo tardaría Sebastián en darse cuenta? ¿Cuánto tiempo tardaría en ver que lo que él creía amor era control? ¿Cuánto tiempo tardaría en sentir lo mismo que yo sentí? Que ya no era suficiente, que ya no era importante, que era solo una pieza en el tablero de alguien más. Yo no tenía las respuestas, pero sabía que ese día llegaría, y cuando llegara, yo estaría ahí. 2 semanas después de su regreso de la luna de miel, recibí un mensaje de Sebastián. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Ya regresamos. Todo muy bien». Frío, protocolar, como un mensaje que envías porque debes hacerlo. Respondí con la misma temperatura. «Hola, hijo. Qué bueno. Me alegro. Cuídate». No pregunté por Valeria. No pregunté por la luna de miel. No pregunté nada. Él no insistió. Septiembre llegó con sus lluvias. Yo seguía en mi rutina. Tranquila, ocupada, viva, pero distante.
hasta que un día, a mediados de mes, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. «Bueno, señora Mariana». Era una voz de hombre, mayor, cansada. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy Jorge Mendoza, el papá de Valeria». Se me erizó la piel. «Don Jorge, ¿pasó algo?». Suspiró largo. «Señora Mariana, le llamo porque creo que usted merece saber algo. Algo que yo no debí callar hace mucho tiempo. ¿Saber qué? Sobre mi esposa, sobre Lorena y sobre lo que está pasando con su hijo». Me senté en el sillón. El corazón me latía fuerte. «Cuénteme, por favor». Y don Jorge me contó. Me contó que Lorena llevaba 20 años controlándolo, que cuando se casaron, ella era dulce, atenta, perfecta, pero poco a poco fue aislándolo de sus amigos, de su familia. Le decía que ellos no lo querían bien, que solo ella lo entendía, que solo ella lo valoraba. Me contó que Lorena manejaba todo el dinero, que él ya no tenía acceso a sus propias cuentas, que ella decidía qué compraban, a dónde iban, con quién se relacionaban. Me contó que sus hijas, Valeria y su hermana menor, habían aprendido el mismo patrón, que Valeria había hecho lo mismo con sus exnovios, los aislaba, los controlaba, y cuando ya no servían o cuando encontraba algo mejor, los desechaba. «Señora Mariana, yo quise mucho a Andrea, la novia anterior de su hijo. Era una muchacha de bien, humilde, trabajadora, pero Lorena la odiaba. Decía que no estaba a la altura de Valeria, que merecíamos a alguien mejor, y empezó a meter ideas en la cabeza de Valeria. Ese muchacho tiene potencial, pero Andrea lo está frenando. Si Valeria se casa con Sebastián, puede hacer de él alguien importante». Cosas así. «¿Y usted no dijo nada?». «Lo intenté, señora, se lo juro. Pero Lorena, ella sabe cómo hacerte sentir pequeño, como si tus opiniones no importaran. Y luego está Valeria, que es igual. Cuando las dos se juntan, es imposible ganar». Don Jorge hizo una pausa. Lo escuché respirar hondo. «Le llamo porque hace unos días escuché una conversación entre Lorena y Valeria. Estaban hablando de usted». Se me cerró la garganta. «¿Qué decían?». «Decían que habían logrado limpiar el terreno, que Sebastián ya no hablaba de usted, que ya no la defendía, que todo iba según el plan». Y Lorena le dijo a Valeria: «Ahora tienes que asegurarte de que él no vuelva a buscarla. Si la necesita, te necesita a ti. Si tiene problemas, que venga con nosotras. Si quiere consejo, que nos pregunte a nosotras. Así se hace, mija. Así controlas a un hombre, haciéndolo dependiente». Sentí náuseas. «Don Jorge, ¿por qué me cuenta esto?». «Porque estoy cansado, señora. Cansado de vivir así. Cansado de ver cómo mi esposa destruye todo lo que toca. Y porque su hijo me cae bien. Y no quiero que termine como yo. Solo, controlado, sin voz propia. ¿Y qué quiere que haga yo? No lo sé. Quizá nada. Quizá solo necesitaba que alguien más supiera la verdad. Pero si algún día su hijo despierta, si algún día se da cuenta de lo que está pasando, que sepa que hubo gente que lo vio, que no está loco, que todo fue real». Nos quedamos en silencio unos segundos. «Gracias, don Jorge. De verdad. Gracias por llamar. Cuídese, señora Mariana, y tenga paciencia. Estos juegos no duran para siempre. Siempre se caen». Colgó. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, procesando todo. Ya no era paranoia. Ya no era imaginación mía. Ya no era exageración. Era real. Y ahora tenía confirmación. Esa noche, mientras preparaba la cena, me vino una idea que no nació de la rabia ni del deseo de venganza. Nació de algo más profundo, la necesidad de que Sebastián viera, de que algún día, cuando todo se derrumbara, tuviera una prueba de quién era realmente la mujer con la que se había casado. No iba a decirle nada ahora. Él no me escucharía. Me llamaría amargada, celosa, conflictiva, pero podía dejarle algo. Una semilla, algo que, en el momento correcto, lo hiciera cuestionarse. Los siguientes días los dediqué a investigar, discretamente, sin que nadie lo supiera. Busqué en redes sociales, en grupos de Facebook de la ciudad donde vivía Lorena antes. Hablé con personas, hice preguntas y encontré cosas. Encontré testimonios de la exesposa del segundo marido de Lorena. Una mujer que contaba cómo Lorena había manipulado a su esposo para quedarse con la casa que era herencia familiar.
¿Cómo había convencido al juez de que ella merecía esa propiedad porque había invertido emocionalmente en la relación? Encontré al hijo de ese hombre, un muchacho de 30 años que escribió en un foro: mi padre murió solo y arruinado por culpa de esa mujer. Y yo no pude hacer nada. Encontré fotos, documentos, conversaciones, y encontré algo más: fotos de Valeria con otro hombre, fotos de apenas 4 meses atrás, de cuando todavía estaba comprometida con Sebastián. En las fotos salían abrazados, besándose. El hombre era mayor, bien vestido. Las fotos estaban en el perfil privado de una amiga de Valeria, pero alguien me las pasó. No eran fotos viejas. Tenían fecha, tenían lugar, tenían contexto. Valeria le había sido infiel a mi hijo. Guardé todo. Imprimí las fotos. Las metí en un sobre manila, junto con capturas de pantalla de los testimonios, de las conversaciones, de todo. Y escribí una nota: Sebastián, sé que ahora no me vas a creer. Sé que si te doy esto hoy, lo vas a tirar y vas a pensar que estoy tratando de arruinar tu matrimonio. Por eso no te lo voy a dar ahora. Este sobre contiene verdades que algún día vas a necesitar ver. Cuando ese día llegue, espero que te ayude a entender que no estabas loco, que lo que sentías era real, que no todo era amor. Lo guardaré hasta que me lo pidas, hasta que estés listo. Mientras tanto, vive, sé feliz, intenta construir tu vida. Yo estaré aquí, esperando. Con amor, tu mamá. Sellé el sobre. Lo guardé en una caja de seguridad que tengo en mi closet, junto con las joyas de mi madre y los papeles importantes, y esperé, porque sabía que ese día llegaría. Las mentiras siempre se descubren, siempre. Y cuando eso pasara, mi hijo iba a necesitar a alguien que lo recibiera sin juzgarlo, sin decir, te lo dije, sin reproches. Iba a necesitar a su madre, y yo estaría lista, no con rabia, no con rencor, con amor, con los brazos abiertos, con la verdad en las manos. Octubre llegó tranquilo, noviembre también. Yo seguía mi vida. Sebastián seguía la suya. No hablábamos mucho. Mensajes ocasionales, cortos, educados, distantes. Pero yo ya no sufría, ya no rogaba, ya no esperaba que todo volviera a ser como antes. Había aprendido algo doloroso pero liberador. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Solo puedes estar lista para cuando caigan. Y confiar en que la vida, esa maestra sabia y justa, les enseñará lo que tú no pudiste. Porque la vida siempre cobra sus deudas. Siempre. La vida tiene una forma extraña de acomodar las cosas. No siempre es rápida. No siempre es obvia. Pero siempre, siempre, encuentra la manera de poner a cada quien en su lugar. Yo no tuve que hacer nada. Solo observar. Solo esperar. Solo confiar, y la vida hizo el resto. Diciembre llegó con frío y con noticias inesperadas. Sebastián me llamó. No me escribió. Me llamó, y su voz sonaba diferente, cansada, pequeña. ¿Mamá? Sí, hijo, dime. ¿Cómo estás? Bien, Sebastián. ¿Y tú? Hubo una pausa larga. Más o menos. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz tranquila. ¿Qué pasa? Es que, no sé, es complicado. ¿Quieres contarme? Otro silencio. Es Valeria. Últimamente está muy cambiada. Todo le molesta. Siempre está enojada. Siempre me reclama cosas. Que si no gano suficiente. Que si no soy como su papá. Que si no hago las cosas como ella quiere. Y su mamá, Lorena, siempre está de su lado. Siempre me hace sentir como si yo fuera el problema. Respiré hondo. No dije, te lo dije. No dije, ya lo sabía. Solo escuché. ¿Y cómo te hace sentir eso? Mal, mamá. Me hace sentir que no soy suficiente. Que haga lo que haga, nunca va a estar bien. Y me hace sentir solo. Esa palabra me atravesó. Solo. Hijo, ¿has intentado hablar con ella? ¿Decirle cómo te sientes? Sí, pero siempre termina diciendo que soy yo el que exagera, que soy muy sensible, que necesito madurar. Y Lorena siempre le da la razón. Dice que un hombre de verdad debe saber aguantar, que no debe ser tan quejumbroso. Sentí rabia, pero la tragué. Sebastián, ¿recuerdas cuando eras niño y te enseñé que nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeño? Sí, pues sigo creyendo lo mismo.
Ni tu esposa, ni tu suegra, ni nadie tiene derecho a hacerte sentir así. Se quedó callado. Pero es que... Es mi esposa, mamá. Se supone que debo hacerla feliz. Sí, hijo, pero ella también debe hacerte feliz a ti. El matrimonio es de 2, no de 3. ¿De 3? Tú, Valeria y Lorena. Lo escuché suspirar. Sí, eso también me molesta. Lorena siempre está aquí, siempre opina, siempre decide. Y si le digo algo a Valeria, se enoja y dice que estoy atacando a su mamá, que su mamá solo quiere ayudarnos. ¿Y tú crees que está ayudando? Ya no sé qué creer, mamá. Nos quedamos en silencio unos segundos. Un silencio lleno de todo lo que yo quería decir, pero no podía. Todavía no. Sebastián, yo estoy aquí. Siempre he estado aquí. Y si necesitas hablar, aquí estaré. Sin juicios, sin reclamos, solo escuchando. Gracias, mamá. Te amo, hijo. Yo también. Colgamos. Y yo supe que algo había empezado a agrietarse. En enero, las cosas empeoraron. Sebastián me llamó llorando, llorando. Mi hijo, ese hombre que siempre fue fuerte, lloraba como un niño. Mamá, Valeria me corrió de la casa. ¿Cómo que te corrió? Tuvimos una discusión. Yo le dije que necesitábamos espacio, que Lorena no podía estar viniendo todos los días, que necesitábamos privacidad. Y ella se puso furiosa. Me gritó que yo era un malagradecido, que su mamá nos había ayudado mucho, que si no me gustaba, me fuera. Y Lorena estaba ahí, y en vez de calmar las cosas, le dijo a Valeria, «Déjalo que se vaya, mija. Si no valora lo que tienes, que se largue». Y Valeria me dijo, «Vete, vete y no vuelvas». «¿Y dónde estás ahora?» «En un hotel. No sé qué hacer, mamá. No sé qué hacer». «Ven a casa, hijo. Ven acá. Aquí siempre hay un lugar para ti». «¿De verdad?» «Siempre, Sebastián. Siempre». Llegó esa misma noche. 3 horas de camino. Llegó con una maleta pequeña, los ojos rojos, el alma rota. Lo abracé en la puerta, y él se derrumbó en mis brazos como cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. Lloramos juntos, largo, en silencio, sin palabras, porque a veces el dolor es tan grande que las palabras estorban. Se quedó conmigo una semana. No hablamos mucho los primeros días. Él dormía, comía poco, miraba el techo, revisaba su teléfono constantemente, esperando un mensaje de Valeria que nunca llegaba. Yo solo estaba ahí, cocinando sus comidas favoritas, preparándole té, dejándole espacio. Al 4.º día, mientras desayunábamos, me dijo, «Mamá, creo que cometí un error». «¿Qué error, hijo?» «Casarme tan rápido, no escucharte, alejarme de ti, de Andrea, de mis amigos, de todo lo que era yo antes». «¿Y por qué crees que lo hiciste?» Porque Valeria me hizo sentir especial. Me hizo sentir que podía ser alguien más, alguien importante. Y Lorena siempre me decía que yo tenía potencial, que merecía más. Y yo les creí. ¿Y qué sientes ahora? Que me perdí, mamá, que ya no sé quién soy, que todo lo que hago está mal, que no soy suficiente para nadie. Me acerqué a él, tomé su cara entre mis manos. «Sebastián, mírame, eres suficiente, siempre has sido suficiente. El problema no eres tú. El problema es que te rodeaste de personas que necesitaban que creyeras que no lo eras, porque así podían controlarte». ¿Controlarte? Sí, hijo, controlar. Cuando alguien te hace sentir que no eres suficiente, te vuelves dependiente de su aprobación. Haces cualquier cosa por complacerlos, y ellos lo saben, lo usan. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo empezaba a conectar los puntos. «Mamá, ¿tú crees que Valeria...?» «Yo no voy a decirte qué pensar, hijo, pero sí te voy a decir que observes, que recuerdes, que veas los patrones y que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste libre? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin miedo a que se enojaran contigo?» Se quedó callado y luego, muy despacio, empezó a hablar. Me contó todo. Cómo Valeria revisaba su teléfono, cómo se enojaba si saludaba a otras mujeres, cómo controlaba su dinero, cómo decidía con quién podía juntarse y con quién no. Me contó que Lorena le había sugerido renunciar a su trabajo anterior porque no era lo suficientemente prestigioso, que había conseguido otro trabajo por contactos de ella,
pero que ahora le exigían que les diera parte de su sueldo para ayudar con los gastos familiares. Me contó que no podía tomar ninguna decisión sin consultarlas, que si lo hacía, lo castigaban con días de silencio, de reclamos, de hacerlo sentir culpable. Me contó que había perdido contacto con todos sus amigos, que Andrea le había escrito hace meses para saber cómo estaba, y Valeria le había dicho que la bloqueara porque las ex no deben estar en tu vida. Me contó que Lorena vivía prácticamente en su casa, que tenía llave, que entraba cuando quería, que opinaba sobre todo, la comida, la decoración, la ropa, las decisiones. Y lo peor, mamá, es que yo sentía que algo estaba mal. Pero cada vez que lo decía, me hacían sentir como si yo fuera el loco, como si yo fuera el problema. Eso se llama gaslighting, hijo. Es una forma de manipulación. Te hacen dudar de tu propia realidad. ¿Y cómo no me di cuenta antes? Porque es un proceso lento, como la rana en el agua hirviendo. Si la metes de golpe, salta. Pero si subes la temperatura poco a poco, no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Lloró otra vez, y yo lo abracé. Al sexto día, mientras él dormía, recibí una llamada de Lorena. «Señora Mariana». Su voz era fría, calculadora. «¿Sí? Sé que Sebastián está con usted». «Así es. Necesito que entienda algo. Sebastián está pasando por un momento difícil. Está confundido. Y usted, como madre, no debería aprovechar esa confusión para ponerlo en contra de su esposa». Respiré profundo. Conté hasta 5. «Lorena, yo no estoy poniendo a mi hijo en contra de nadie. Él está aquí porque necesitaba un lugar seguro. Y esta es su casa». «Un lugar seguro», dice. «Qué interesante, porque hasta donde sé, usted fue quien lo hizo sentir culpable por casarse, quien no aceptó a Valeria, quien creó todo este conflicto». «Yo nunca creé ningún conflicto. Yo solo quería estar presente en la vida de mi hijo». «Presente. Ja. Usted quería controlarlo, pero ya no pudo, porque Sebastián creció y formó su propia familia, y usted no lo soportó». Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la voz calmada. «Lorena, no voy a discutir con usted. Mi hijo está aquí porque me necesita, y aquí se quedará el tiempo que necesite. Eso lo veremos, porque Sebastián va a regresar. Siempre regresan. Y cuando lo haga, usted va a quedar como lo que es, una vieja amargada que no soporta soltar». Y colgó. Me quedé temblando de rabia, pero también de claridad, porque en esa llamada Lorena había mostrado su verdadero rostro. Al 7º día, Sebastián recibió un mensaje de Valeria. «Amor, perdóname, exageré. Ven a casa, te extraño. Hablemos». Sebastián me enseñó el mensaje. «¿Qué hago, mamá? ¿Qué quieres hacer tú?» «No lo sé. Parte de mí quiere creerle. Quiere pensar que todo puede arreglarse. ¿Y la otra parte? Tiene miedo. Miedo de volver y que nada cambie. Miedo de seguir sintiéndome así». Me senté a su lado. «Sebastián, voy a decirte algo que quizá no quieras escuchar, pero necesito que lo sepas. Dime, hay algo que guardé para ti, algo que encontré hace meses. No te lo di antes porque no estabas listo, pero creo que ahora sí lo estás». «¿Qué es?». Fui a mi cuarto. Saqué el sobre de la caja de seguridad. Regresé a la sala. Se lo entregué. «Ábrelo cuando te sientas listo. No hay prisa. Pero cuando lo hagas, vas a entender muchas cosas». Él tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto, mamá?» «La verdad, hijo, la verdad que necesitas ver». Sebastián abrió el sobre esa misma noche. Lo escuché llorar desde mi cuarto. Un llanto profundo, desgarrador. No salí. Sabía que necesitaba estar solo con eso. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con los ojos hinchados. Puso el sobre la mesa. «¿Es real?» «Sí, hijo, todo es real. Las fotos, esas fotos de Valeria con ese hombre, son de hace 5 meses. Yo ya estaba con ella. Ya estábamos comprometidos. Lo sé. Me engañó, mamá. Me engañó y yo ni siquiera lo sospeché. Lo siento mucho, hijo. Y todo lo que está ahí, los testimonios sobre Lorena, todo lo que les hizo a otras personas, ¿también es verdad?» «Sí». Se cubrió la cara con las manos. «Fui un idiota, un completo idiota. Dejé a Andrea por ella. Te dejé a ti por ella. Y ella solo estaba jugando conmigo. No fuiste idiota, Sebastián. Fuiste humano. Y ellas son muy buenas en lo que hacen.
¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no me habrías creído. Tenías que verlo por ti mismo. Tenías que sentirlo. Lloró otra vez, y yo lo abracé. ¿Y ahora qué hago, mamá? Ahora decides. Decides si regresas con alguien que te engañó y te manipuló. O decides empezar de nuevo, con la verdad, con libertad. ¿Y si me equivoco otra vez? Entonces te equivocas, pero esta vez lo harás con los ojos abiertos. Sebastián no regresó con Valeria. Le mandó un mensaje. Necesito tiempo. Necesito pensar. Ella respondió con furia. Si no vuelves hoy, se acabó. Él respondió. Entonces se acabó. Y así, con esas palabras, mi hijo recuperó su libertad. Pero la historia no termina ahí. Porque la vida, como dije, siempre cobra sus deudas. 2 meses después, me enteré por don Jorge que Valeria ya estaba saliendo con alguien más. Con el mismo hombre de las fotos. Un empresario mayor, con dinero. Lorena publicó en sus redes. Mi hija merece lo mejor. Y lo mejor siempre llega cuando sueltas lo que no sirve. Sebastián vio esa publicación. Y en vez de dolor, sintió alivio. Porque finalmente entendió que no había perdido nada de valor. 6 meses después, don Jorge me llamó otra vez. Señora Mariana, pensé que querría saber. Lorena y yo nos estamos divorciando. ¿De verdad? Sí. Finalmente reuní el valor y contraté un abogado bueno, uno que investigó todo, y resultó que Lorena había estado sacando dinero de las cuentas sin mi permiso, falsificando firmas, y cuando el juez vio las pruebas, bueno, digamos que las cosas no le salieron como ella esperaba. Me alegro por usted, don Jorge. Y hay algo más. Valeria y ese empresario. Resulta que el hombre está casado, y su esposa se enteró. Hubo un escándalo. Valeria perdió su trabajo, y ahora está viviendo otra vez con Lorena, las dos solas, tal como empezaron. La justicia poética. No tuve que hacer nada. La vida lo hizo por mí. Sebastián ahora vive conmigo. Está reconstruyendo su vida. Lento, pero firme. Le pidió perdón a Andrea. Ella, con esa nobleza que siempre tuvo, lo perdonó. No volvieron, pero ella le dijo, «Te mereces ser feliz, Sebastián, de verdad». Recuperó el contacto con sus amigos, consiguió un nuevo trabajo, empezó terapia, y poco a poco está volviendo a ser él, el Sebastián que yo crié, el Sebastián que ríe, que sueña, que ama sin miedo. Un día, mientras cenábamos, me miró y me dijo, «Mamá, ¿cómo supiste que esto iba a pasar?» «No lo supe, hijo, solo confié». «¿En qué?» «En que la verdad siempre sale a la luz, y en que la vida siempre pone a cada quien en su lugar». Sonrió. Una sonrisa triste pero real. Tenías razón. La vida siempre cobra sus deudas. Siempre, hijo, siempre. Y ahí, en esa cocina donde tantas veces habíamos compartido comidas, risas y lágrimas, entendimos algo juntos. No necesitas venganza cuando confías en la justicia del tiempo. Solo necesitas paciencia y fe, porque lo que siembras, cosechas. Y ellas sembraron mentiras, manipulación y dolor. Y ahora estaban cosechando exactamente eso, solas, vacías, sin nada real que las sostuviera, mientras que nosotros, madre e hijo, estábamos juntos otra vez, reconstruyendo, sanando, amando. Y eso era la verdadera victoria. Han pasado 2 años desde aquella boda a la que no fui invitada. 2 años desde que vi a mi hijo entrar al altar del brazo de otra mujer. 2 años desde que me senté sola en mi sala, viendo todo a través de una pantalla, sintiendo que había perdido lo más importante de mi vida. Hoy, mientras escribo esto, mi hijo duerme en la habitación de al lado, la que siempre fue suya, la que nunca dejé de tener lista para él. Y me doy cuenta de algo. No perdí nada. Solo dejé ir lo que tenía que irse para que la verdad pudiera regresar. Sebastián ha cambiado. No es el mismo hombre que llegó a mi puerta llorando, roto, perdido. Tampoco es el mismo que se alejó de mí creyendo que yo era el problema. Es alguien nuevo, alguien que nació del dolor, de la caída, de la reconstrucción. Es un hombre que aprendió, a golpes, que no todo lo que brilla es oro, que no todas las personas que te hacen sentir especial te quieren bien, que a veces las que más te aman son las que te dicen verdades incómodas, no las que te susurran mentiras bonitas. Hace terapia 2 veces por semana. Al principio no quería. Decía que eso era para gente con problemas serios, pero un día,
después de despertarse gritando de una pesadilla donde Valeria y Lorena lo encerraban en un cuarto sin puertas, aceptó que necesitaba ayuda profesional. Su terapeuta le dijo algo que me repitió una noche mientras tomábamos café. Sebastián, lo que viviste se llama abuso emocional. Y el abuso no siempre viene con golpes. A veces viene con palabras, con miradas, con silencios, con hacer que dudes de tu propia realidad. Esa fue la primera vez que Sebastián pudo ponerle nombre a lo que había vivido. Abuso. Y nombrarlo fue el primer paso para sanarlo. Poco a poco, mi hijo empezó a recuperar pedazos de sí mismo que había perdido. Volvió a tocar la guitarra, algo que no hacía desde que conoció a Valeria, porque ella decía que era ruido y que ya no tenía edad para esas cosas. Volvió a juntarse con sus amigos de la universidad, esos a los que dejó de ver porque Valeria decía que eran mala influencia y que no le convenían. Volvió a reír, a hacer chistes, a cantar en la regadera, y yo, que había olvidado cómo se sentía tener a mi hijo de verdad en casa, volví a respirar completo. Un sábado por la tarde, mientras preparábamos la cena juntos, me dijo: «Mamá, necesito pedirte perdón». Dejé de picar las cebollas y lo miré. «¿Por qué, hijo?» «Por todo, por haberte alejado, por no haberte invitado a mi boda, por haber elegido a Lorena para entrar conmigo al altar en lugar de a ti, por haberte tratado como si fueras un estorbo, por haberte hecho sentir que no eras importante». Se le quebró la voz. «Por haberte dicho que eras complicada, que exagerabas, que necesitabas soltar, cuando lo único que hacías era amarme». Las lágrimas me cayeron sin permiso. «Sebastián». «No, mamá, déjame terminar. Necesito decir esto». Asentí. «Tú me criaste sola. Trabajaste 2 turnos para que yo pudiera estudiar. Te sacrificaste. Me diste todo. Y yo te pagué con desprecio, con olvido, con frialdad. Y no fue porque tú hicieras algo malo. Fue porque me dejé manipular, porque permití que otras personas me hicieran creer que tú eras el problema. Y te perdí. Casi te pierdo para siempre. Y habría sido mi culpa». «Hijo, no». «Sí, mamá, habría sido mi culpa, porque tú siempre estuviste ahí. Siempre. Incluso cuando yo te rechazaba. Incluso cuando te hacía a un lado. Tú seguías ahí, esperando, amando. Y yo no lo vi, no lo valoré. Y lo siento tanto». Se derrumbó. Y yo lo abracé. «Ya, mi amor, ya pasó, ya pasó. ¿Me perdonas, mamá?» «Siempre, hijo, siempre te voy a perdonar, porque eso hacen las madres, perdonan, aman, esperan». Nos quedamos abrazados largo rato, y en ese abrazo sanó todo, todo lo que había estado roto, todo lo que había dolido, todo lo que había parecido irreparable. Sebastián empezó los trámites de divorcio en marzo. Valeria no se opuso. De hecho, parecía aliviada. Ya tenía su nueva vida, su nuevo hombre, su nueva ilusión. Lorena intentó interferir. Llamó a Sebastián varias veces. Le mandaba mensajes diciéndole que era un ingrato, que Valeria lo había amado, que él no merecía nada. Pero Sebastián, por primera vez en mucho tiempo, no respondió. La bloqueó, a ella y a Valeria, y siguió adelante. El divorcio se finalizó en agosto, sin drama, sin pelea, solo papeles firmados y un matrimonio que nunca debió ser. Cuando Sebastián salió del juzgado, me llamó. «Mamá, ya está, soy libre». Y lloró, pero esta vez no de dolor, de alivio. En septiembre, Sebastián se mudó a su propio departamento, pequeño, pero suyo, sin nadie que le dijera cómo decorarlo, qué comprar, con quién juntarse. Suyo. Me invitó a conocerlo. Era acogedor. Tenía plantas en la ventana, libros en los estantes, una guitarra en la sala, y en la pared principal, una foto enmarcada, una foto nuestra, de cuando él tenía 10 años. Estábamos en el parque, abrazados, riéndonos. «Para que nunca olvide de dónde vengo», me dijo. «¿Y quién siempre estuvo ahí?». No pude contener las lágrimas. Hace 3 meses, Sebastián me contó que había vuelto a hablar con Andrea. «Solo como amigos, mamá. Ella está saliendo con alguien, y yo todavía no estoy listo para nada. Pero fue lindo disculparme, y que ella me aceptara de vuelta, aunque sea como amigo». «Me alegro, hijo». Ella me dijo algo que me quedó grabado. «¿Qué te dijo?». Me dijo: «Sebastián,
No te castigues por haber caído. Celébrate por haberte levantado. No todos tienen el valor de hacerlo. Sonreí. Es una mujer sabia. Sí, y yo fui un tonto al dejarla ir. No fuiste tonto, hijo. Solo estabas confundido. Pero ahora ya no lo estás. Y eso es lo que importa. La semana pasada, don Jorge me invitó a tomar un café. Nos vimos en una cafetería del centro. Él se veía diferente, más ligero, más vivo. Señora Mariana, quería agradecerle. ¿Agradecerme qué, don Jorge? Por haber sido valiente, por haber protegido a su hijo, por no haberse quedado callada. Yo no hice mucho, solo esperé. Hizo más de lo que cree, porque cuando Sebastián tocó fondo, usted estaba ahí, y eso lo salvó. Me contó que Lorena estaba viviendo sola ahora, que Valeria se había ido con su nuevo novio a otra ciudad, que ya no se hablaban tanto, que la relación entre madre e hija se había fracturado porque Valeria culpaba a Lorena de haberla hecho perder a Sebastián. Irónico, ¿no? Dijo don Jorge. Ella que siempre controlaba todo, ahora está sola, sin marido, sin hijas cerca, sin amigos, porque todos nos fuimos dando cuenta de quién era en realidad. No me da gusto su sufrimiento, le dije, pero sí me da paz saber que la verdad salió a la luz. Y salió, señora Mariana, siempre sale. Ayer Sebastián y yo fuimos a misa juntos. Nos sentamos en la misma banca donde solíamos sentarnos cuando él era niño. Después de la muerte de su padre, la iglesia se había convertido en nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Durante la homilía, el padre habló sobre el perdón, sobre cómo perdonar no es olvidar, sino soltar el peso del rencor para poder caminar ligero. Miré a Sebastián. Él tenía los ojos cerrados, respiraba profundo, y supe que estaba soltando la culpa, soltando el dolor, soltando todo lo que lo había tenido preso. Al salir de misa, caminamos por el parque, el mismo parque de la foto que ahora cuelga en su sala. Mamá, ¿crees que algún día voy a poder volver a confiar en alguien? Sí, hijo, pero primero tienes que aprender a confiar en ti, en tu intuición, en tu valor. Y cuando lo hagas, vas a saber reconocer a las personas que te quieren bien. ¿Y cómo se reconoce eso? Porque no te hacen sentir pequeño, no te piden que renuncies a quién eres, no te alejan de las personas que te aman. Las personas que te quieren bien te hacen sentir libre y te impulsan a crecer, pero sin arrancarte las raíces. Caminamos en silencio. Y luego me dijo, gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por esperarme, por amarme incluso cuando yo no te amaba de vuelta. Siempre te amé, hijo, incluso cuando dolía, incluso cuando parecía que te había perdido. Siempre. Hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, día en que recordamos a quienes ya no están. Fui al cementerio a visitar a Rodrigo, el papá de Sebastián. Le llevé flores, le hablé, le conté todo. Nuestro hijo estuvo perdido, pero ya regresó, y está bien, está sanando, y creo que tú estarías orgulloso de él, porque se cayó, pero se levantó. Y eso, amor mío, eso es de valientes. Salí del cementerio con el corazón tranquilo, y al llegar a casa encontré a Sebastián cocinando. Estaba preparando pozole, el mismo pozole que yo le enseñé a hacer cuando era adolescente. ¿Qué es la ocasión?, pregunté. Ninguna. Solo quería hacerte algo especial, para agradecerte por todo. Cenamos juntos, hablamos de todo y de nada, reímos, recordamos, y en ese momento, sentada en mi mesa, viendo a mi hijo feliz, libre, en paz, entendí algo profundo. No se trata de no caer. Todos caemos, todos nos equivocamos, todos nos dejamos engañar alguna vez. Se trata de levantarse, de reconocer el error, de pedir perdón, de sanar, y de no permitir que el dolor te defina. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo. Si estás pasando por algo similar, si perdiste a un hijo, a un esposo, a un amigo por culpa de alguien que los manipuló, si te hicieron sentir que tú eras el problema, si te alejaron, si te borraron, no es tu culpa, y no estás sola. Hay esperanza, siempre la hay, porque la verdad siempre sale a la luz, siempre, y las personas que te aman de verdad, tarde o temprano, regresan. Quizá no cuando tú quieres, quizá no como tú esperabas, pero regresan, y cuando lo hagan,
tienes que estar lista, no con rencor, no con reproches, sino con amor, con brazos abiertos, con perdón, porque ese es el verdadero poder de una madre, de un padre, de alguien que ama sin condiciones. No te rindes, esperas, perdonas, amas y confías en que la vida, esa maestra sabia y justa, pondrá todo en su lugar. Mi hijo ahora tiene 30 años y está construyendo una nueva vida. Una vida basada en la verdad, en la libertad, en el amor real. ¿Volverá a enamorarse? Sí, algún día. ¿Volverá a equivocarse? Quizá, porque es humano. ¿Pero volverá a dejarse manipular? No, porque aprendió, porque ahora sabe reconocer las señales, porque ahora confía en su instinto, y porque ahora sabe que siempre, siempre habrá alguien que lo ame sin condiciones. Yo. Antes de terminar, quiero decirte algo más. Si alguna vez te dicen que eres complicada, que exageras, que necesitas soltar, que eres el problema, detente, respira y pregúntate, ¿es verdad? ¿O es lo que alguien necesita que creas para poder controlarte? Porque a veces, las personas que más te aman son las que te parecen problemáticas, porque te dicen la verdad, porque no te sueltan, porque pelean por ti incluso cuando tú ya no peleas por ti mismo. Y las personas que te hacen sentir especial, importante, único, a veces solo te están preparando para caer. Así que ten cuidado, observa, escucha a tu corazón. Y no te alejes de las personas que te aman de verdad solo porque alguien más te convenció de que son un problema. Porque cuando todo se derrumbe, esas personas problemáticas serán las únicas que estarán ahí, esperándote, amándote, perdonándote. Han pasado 2 años desde aquella boda, y hoy, mi hijo y yo estamos más unidos que nunca. No porque el dolor no existió, sino porque lo atravesamos juntos, porque lo sanamos juntos, porque aprendimos juntos. Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a no rendirse, a seguir esperando, a seguir amando, entonces cada lágrima, cada noche de insomnio, cada dolor del pecho, habrá valido la pena, porque el amor verdadero siempre gana, siempre. No siempre rápido, no siempre fácil, pero siempre. Gracias por escucharme hasta el final, por haberme acompañado en este viaje de dolor, de pérdida y de redención. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que la compartas. Porque a veces, una historia así puede cambiar todo un día. Puede darle esperanza a alguien que la perdió. Puede recordarle a una madre que no está sola, que su amor importa, que su espera tiene sentido. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Y si tienes tu propia historia, compártela en los comentarios. Cuéntame qué pasó, cómo lo superaste. O si todavía estás en medio de la tormenta, déjame acompañarte con mis palabras, porque nadie debería atravesar el dolor sola. Que Dios te bendiga, que te dé fortaleza, que te dé paz y que te recuerde cada día que eres amada, que eres valiosa y que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ti. Hasta la próxima, mi amor. Con cariño, Mariana Arriaga, 58 años, madre, sobreviviente y testimonio viviente de que la vida siempre, siempre cobra sus deudas y siempre, siempre premia a quienes aman con el corazón.